Tener un procesador como el 7800X3D dentro del mercado realmente nos lleva a una alternativa con la cual poder establecer muchas de esas construcciones enfocadas en el gaming, sumándonos directamente sobre una generación en AMD que apenas tomaría su inicio, y es de productos que nos llevarían a prolongar la vida útil de nuestros componentes y la renovación futura de los mismos. Y dar el paso hacia esta también debería ir en complemento con una de las únicas gráficas en Nvidia que realmente pusieron ese rendimiento a la altura de su pasada generación, como sería aquella RTX 480, siendo una perfecta combinación para el gaming y los enfoques en 4K. Y es de ello, y a partir de este video te estaré mostrando cuáles serían los mejores componentes que vas a poder escoger para este ensamble, según las necesidades que mantengas para tu construcción, y a partir de este video te estaré mostrando cuáles son los mejores componentes que vas a poder escoger para este ensamble, según las necesidades que mantengas para tu construcción, a la hora de requerir conectividad, así como aprovechamiento de utilidades y los costos más apropiados para lo que buscas. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada una de esas recomendaciones a partir de estos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos. Ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible actualmente con la serie 600 en chipset, donde se abarcaría desde A620 como una gama de entrada, una gama media en B650 y una gama alta en X670, a través de las cuales, y sobre todo en productos de gama alta en el propio chipset en cuestión, tendríamos variante C, que mejorarían la conectividad agregando más de una conexión en PCI Express 5.0. Cualquier placa que pertenezca a alguno de esos chipsets serviría con este procesador, pero evidentemente hay algunos modelos que se destacan más, así como serían más adecuados, y aquellos son a los que le daré recomendación. En hilo con estos cambios de plataforma, el uso de memoria RAM tan solo se limitaría hacia DDR5, y en relación con sus frecuencias tendríamos que determinar según la placa que escojas cuál sería el soporte que se nos va a proveer, a lo cual también se le suma que ahora se puede contar con memorias que tengan perfiles ESPO, como una variante del XMP para llegar a ciertas frecuencias, por lo que de forma segura lo recomendado es inclinarnos por memorias que garanticen el soporte con AMD ESPO, aunque a pesar de que es lo recomendado, no hay ningún problema si escogemos memorias que anuncien el uso de perfiles XMP y las podemos emplear bajo esa plataforma. Siguiendo en relación a esa CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo que tendremos que añadir esta a nuestro presupuesto, y en este caso, siendo de lo más conveniente el pasar hacia refrigeraciones líquidas. Por parte de su gráfica y en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia partiría en los 750 watts, que ante un consumo de 320 watts de esa GPU más otros 120 watts de procesador, pues evidentemente esas fuentes de 750 watts se le ajustarían bien, aunque a su vez, lo recomendable sería inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones. En cuanto a dar el paso hacia una fuente ATX 3.0, ten en cuenta que tendrás como beneficio una mejor eficiencia y sobre todo mayores resguardos en los picos de energía que se puedan presentar, así como las reducciones en cuanto al uso de conectores. Sin embargo, también pueden resultar más costosas al ser productos más recientes. Aún ante ello, mi recomendación principal es inclinarnos por ATX 3.0, ya que aunque sí que hay diferencias en los costos, hoy en día no son tan relevantes y obtendremos un producto más acorde a este tipo de gráficas. Sin embargo, siempre y cuando se cumplan con las exigencias en el voltaje mencionadas y dejando un margen coherente, tendría que funcionar perfectamente. Eso sí, necesitaremos de adaptadores para hacer uso de esas tarjetas, los cuales se proveen con cada modelo y estéticamente no son lo mejor, pero sí que sobre todo podremos conservar fuentes que ya tengamos. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad tampoco hay mucho que vamos a tener en cuenta, probablemente el formato de las placas y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente, donde de igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo a algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre esos componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción e ir evaluando los costos entre esos componentes para obtener las mejores ofertas disponibles. Ante todo ello, también ten presente que no te estaré presentando un ensamble en específico, sino varias alternativas entre distintos componentes, donde tendrás por tu cuenta que dar selección según lo que mejor se adecue para el ensamble que planteas.
Todo lo mencionado está en el enlace de la descripción, por filas que marcarían de izquierda a derecha la gama o recomendación de los productos y ensambles completos que se pueden conformar por cada columna. Pero lo ideal es ir modificando y seleccionando según tus propias necesidades. ¿Qué disipación deberíamos escoger? En principio y desde el primer componente que estaremos mirando a través de esta selección, tendríamos las alternativas para la refrigeración de la CPU, donde a pesar de que lo recomendado sería inclinarnos por opciones de refrigeraciones líquidas, lo cierto es que aún con ello llega a ser factible optar por alternativas por aire, siempre y cuando sean de calidad y sobre todo serían convenientes si queremos reducir costos. De esta manera, por ejemplo, tendremos opciones bastante económicas por las que podríamos optar, ya sea a través de la NH U12S en esa variante Redux de parte de Noctua, hasta la AK500 en Deadcool, con las que prácticamente sea un equivalente en gama y costo, siendo las mejores alternativas por lo menos a partir de un precio reducido, y que desde un uso sin demasiadas exigencias para esa CPU nos va a servir sin ningún problema. Por otro lado, y si nuestro objetivo fuese una opción en refrigeraciones líquidas, pero económicas, tendríamos distintas alternativas para escoger. Por ejemplo, una opción con un precio irrebatible, como serían las Scenic V2 de Thermalright, hasta modelos más establecidos en este mercado, como aquella serie Castle o las LS520 SE de parte de Deadcool, donde una vez más el rendimiento que se haría sobre cada una de ellas es bastante similar, y sí que haríamos una mejora sobre aquellas opciones por aire. Dejando de lado estas alternativas, podríamos dar mención sobre una gama intermedia, que sobre todo es donde realmente partiría mi recomendación principal, puesto que podremos obtener buenas mejoras sin excedernos en cuanto a los costos finales. Así partirían referencias marcadas para este mercado, como serían las Liquid Freezer 2 en Arctic, que prácticamente casi que no tienen competencia en el rendimiento por costo a obtener, y sobre todo por mejoras como esa disipación activa para su bomba. El único pero es que su diseño se queda algo plano, y ahí sí que entran otras referencias como el ES520 en Deadcool, con la que se aproxima en rendimiento como costo y daría un mejor apartado visual. Requerir un modelo en las mismas condiciones en refrigeraciones por aire nos llevaría por gama hacia la AK620 en Deadcool, que ya es un buen estándar para dar soporte a la vida útil de este procesador, mientras que por costo nos llevaría ante una gama alta como NH-D15 para Noctua o las Assassin 3 como opciones que directamente perdurarían entre generaciones. Finalmente, los últimos modelos ya nos llevarían sobre gamas altas de refrigeraciones líquidas. Con esto se haría avance en el formato ante alternativas, por ejemplo, en los 360 mm, que no solo nos plantearían una vez más mejoras sobre sus rendimientos, sino también por sonoridad. Desde lo mismo podríamos dar el paso nuevamente por Liquid Freezer 2 de Arctic y obtener el mejor rendimiento por costo, o irnos profundizando sobre la estética, ante la serie actual Kraken Elite de NZXT hasta las LT720 en Deadcool, e inclusive el salto final que sería acceder aún por otros formatos y la edición por pantallas LCD, con los cuales vendrían referencias como la Ryujin 2 para Asus o las Core Liquid de MSI. ¿Qué placa base deberíamos seleccionar? La elección sobre la placa base es una de las principales decisiones que tendríamos que hacer para una construcción, y es de donde habría una gran cantidad de alternativas entre las cuales podemos escoger, lo cual, aunque a priori parece malo, lo cierto es que nos va a permitir adaptar mejor los productos bajo las exigencias que mantengamos. Desde ahí partiría en que si quisiésemos una opción económica, me inclinaría completamente en B650M DS3H en Gigabyte, con la cual no me queda duda en decir que es la mejor alternativa por costo, siendo una placa que rivalizaría con EMEA de Asus MSI, que a pesar de que son placas bastante similares entre sí, tendríamos algunas mejoras de parte de la DS3H. Por ejemplo, sus VRM serían cercanos, entre las 6 u 8 fases para sus V-Core, pero desde ahí ya comienza a distanciarse del modelo de Asus, al estar añadiendo una disipación completa para el VRM. De igual manera, cada placa cuenta con un doble M.2, pero tan solo el modelo de Gigabyte añadiría la doble disipación. Del mismo modo, cada placa añade USB de tipo C, pero la única en añadir dos conexiones entre su backplate y encabezados internos sería la S3H. Pequeños apartados como estos realmente las llevan a ser la mejor opción por características dentro de su gama, y ni siquiera es lo más importante a destacar, puesto que donde más relevancia saca es por contar con un menor costo, aunque posea mejores características. Desde ahí, y si es que nuestro presupuesto no llega a ser tan limitado, daríamos paso hacia la gama media en B650, donde se comprenden modelos como Abrus Elite, TOF o Tomahawk, placas que entre sus mejoras principales nos llevarían hacia VRMs de mayor gama, hasta lo que sería estar incluyendo un tercer M.2. Hay más mejoras como codecs de audio más recientes, así como conexiones extra que se incorporarían, pero sobre todo sus apartados anteriormente descritos serían la razón principal para dar el paso a un modelo como estos.
Escoger entre alguna de ellas dependerá de lo que busques. Por ejemplo, Tomahawk sería la que mejor URM nos va a estar proporcionando de estas. Por otro lado, TOF sería la que mejor conectividad general nos aportaría, por ejemplo, desde una conexión extra para USB tipo C, así como puertos de expansión en adición. Aorus Elite sería un intermediario entre estas placas y la que mejor balance en costo nos presentaría, sin descuidar el resto de sus añadidos. Sin embargo, son bastante similares entre sí y la decisión se daría sobre esos mínimos cambios mencionados o qué marca, diseño o costo sean más relevantes para ti. Con esto empezaríamos a dar hincapié ya en la gama media alta, donde surgen algunos topes de gama entre los cuales estarían X670 Aorus Elite, B650 Carbon, B650E Gaming y X670E TUF, con las que vendría la incorporación de un cuarto M.2 como la mejora más relevante, y donde pasa lo mismo que los anteriores modelos mencionados, donde son mínimas esas características que distancian estas alternativas. De esta manera, Carbon sería una opción muy completa al ser un tope de gama para un chipset de gama intermedia, al igual que lo es aquella de Gaming. Entre estas hay un único cambio relevante y es que Gaming cuenta con dos conexiones para PCI Express 5.0, aunque también mencionaría el que tiene algunas desventajas, ya que desde ambos modelos utilizar cada M.2 en conjunto nos llevarían a que el PCI Express principal pase a correr por 8, lo cual es bastante común, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y más aún si se compara con X670 con Aorus Elite y TUF, ya que no tendríamos esos problemas al ser un chipset de mayor gama. Asimismo, estas placas se distancian precisamente porque TUF sí que añade más de una conexión en PCI Express 5.0. Sin embargo, y como ves, todas representan una misma gama y por ende sus características apenas si cambian, pero como recomendación personal, la que más me convence de estas es B650 Carbon, puesto que es de las más económicas y aún con ello es de las que mejores apartados describe, con un diseño mejor trabajado y más distintivo, un uso completo en disipación, un gran esquema en sus versiones para USB, un excelente codec de audio y en general lo que se esperaría de un tope de gama, pero que por pertenecer a este chipset de gama media nos devuelve un excelente costo. Este sería mi modelo preferencial y más recomendado en esta construcción. Por encima veríamos más alternativas, pero con mejoras muy específicas. De esta manera, por ejemplo, ese primer paso sería acceder en X670 con F-Gaming y Carbon, donde el contar con una tercera conexión en PCI Express 5.0 es una de sus mayores ventajas. Además vienen avances sumando mejores versiones para algunas conexiones y una mayor cantidad de conexiones para USB, así como URMs que nos plantean buenos escenarios para OC, pero poco relevantes, por lo menos sin el soporte oficial para hacerlo con este procesador. Y ahí sí no hay prácticamente nada importante que cambie, solo dos placas muy similares en características como costo, pero desde distintas marcas, siendo así que finalmente veríamos aquellos modelos que intentarían añadir la suma de añadidos específicos para una construcción, entre los cuales estarían por ejemplo USB 4 u URMs determinados para el overclock. Y entre esas opciones, la más completa y la mejor balanceada la encontraremos con Taichi, una placa que rebate el costo de X670 de Gaming, y aún con ello se nos dan esas mejoras que no veríamos sino por opciones aún de mayor gama en el mercado, como precisamente es uno de los mejores URMs y USB 4. Así que sería mi última recomendación. Por encima inclusive quedarían más alternativas por las cuales escoger, y realmente es difícil que se requieran mejoras por encima de lo planteado por Taichi, pero si tuviera que mencionar un tope de gama sería Stream de Asus, donde vamos hacia la misma base, USB 4 y uno de los mejores URMs, pero con mejoras como un quinto M.2, mayor aprovechamiento de PCI Express 5.0 y mejoras generales en cuanto a la suma de utilidades o diseño. ¿Qué almacenamiento deberíamos incluir? Evidentemente sobre el almacenamiento tendremos como principal recomendación el uso de M.2, puesto que a la final es una de las mejoras principales que traería cada una de esas placas, si es que damos paso hacia mayores gamas. Sin embargo, el uso de unidades por SATA no queda descartado, pero sobre todo trataría de que formaran parte del almacenamiento secundario, ya sea con SSDs o discos duros tradicionales, que podrían venir a partir de los Western Digital Blue o Green. Por otro lado, y ya dando hincapié sobre esos M.2, además de Nilo por aquellas unidades en SATA y por tratar también de reducir costos, tendríamos distintas opciones con este objetivo, entre las cuales vendrían los SN770 de Western Digital en PCI Express 4.0, 980 de Samsung en PCI Express 3.0, así como los Legend 800 para data en PCI Express 4.0. Unidades que principalmente utilizan caché para llegar a algunas de las frecuencias que anuncian, pero que aún con ello siguen siendo muy buenas alternativas comparando sus
rendimiento con la portada por unidades por SATA. Desde ahí, el siguiente paso nos llevaría sobre la gama media y el aprovechamiento por completo de PCI Express 4.0, para lo cual no hay mejor referencia que los 980 Pro de Samsung. Desenvuelven un excelente papel para esta generación y es de un costo que se ha ido reduciendo como para reafirmar su supremacía en este mercado. Asimismo tendríamos otras referencias como los nuevos 60 Legends de Adata, que también igualarían ese rendimiento. Y desde acá realmente querer una mejora sería Jet Set en PCI Express 5.0, lo cual de momento no es posible, pero sería el siguiente paso a dar. Mientras, la única mejora posible sería 990 Pro, que puede aumentar levemente sus frecuencias sobre los 980 Pro ya mencionados. ¿Qué memoria RAM deberíamos añadir? Después del tiempo que ha tenido en el mercado esas memorias en DDR5, hoy en día ya nos encontraremos con muchas más alternativas de donde podremos escoger este tipo de productos y adaptarlos según aquellas necesidades que mantengas. Con esto, por ejemplo, tendríamos alternativas económicas de referencias como las FuryBS de parte de Keystone, hasta las Vulcan Z en Team Group, con las cuales no solo tendremos reducciones en su precio, sino inclusive la posibilidad de mejorar su estética desde una variante RGB que apenas si modificaría su valor, por lo menos ante ese modelo en Keystone, aunque precisamente su capacidad es la que nos va a mantener sobre esas mismas reducciones, y en este caso sería apropiado partir en esos 16 GB en total bajo dos módulos, con los que partiría sobre los 5200 a 5600 megatransfer como un buen estándar para no perder rendimiento final. Desde ahí ya entraríamos sobre más referencias desde un rango intermedio, que principalmente nos llevarían ante no solo mejoras estéticas, sino precisamente en aumento de la capacidad de estas o las frecuencias asignadas. Para lo cual te diría que lo más razonable a conseguir se trataría de las Delta RGB de parte de Team Group o las Titan Z5 en J-Skill, modelos muy similares pero desde distintas compañías y con los que a su vez daríamos el salto en los 32 GB, además de que también se tocarían esas frecuencias que oscilarían entre los 5600 a 6000 megatransfer, eso sí desde CL36 a CL40 para mantener buenos costos. Finalmente podríamos seguir mejorando sus capacidades y es lo que nos llevaría ya sobre la gama alta, así como modelos más premium como pueden ser las Dominator y Corsair, con las que podría ir en hilos saltos hacia los 64 GB, además de sobrepasar esos 6000 megatransfer y a reducciones sobre esas latencias. ¿Qué gráfica deberíamos seleccionar? Aunque desde la gráfica la elección dependerá bastante de gustos personales y las ofertas que surjan a partir de estos modelos, sí que podremos segmentar esas opciones como para darnos una idea de lo que puede ser más apropiado para tu construcción. Con esto, por ejemplo, tendríamos alternativas económicas, que en realidad vendrían desde precio base para estos modelos, y a partir de lo que serían opciones como Eagle en Gigabyte, Ventus para MSI, y donde principalmente me centraría por diseño desde las XLR8 en Penny, que partirían con el mismo valor. Por encima de ello podríamos encontrar sobre todo mejoras en tañidos estéticos, así como uno que otro aumento en sus frecuencias, con lo cual de hecho también se partiría desde algunos mínimos cambios en disipación. De esta manera es como surgirían aquellas opciones como las Gaming Nest Trio para MSI, esas AMP y Trinity de Zotac, además de las TUF para Asus. A partir de ahí inclusive encontraremos modelos aún más premium, pero sobre todo aquella estética es la que haría mejora desde los mismos, lo cual no está mal, pero sí que recomendar estas alternativas viene por completo sobre gustos personales, y es ahí donde precisamente toman incidencia las WinForce de Gigabyte, las ROG de Asus y las más aconsejables para mantener un costo más acorde a la gama, las Supreme de MSI. ¿Qué fuente de alimentación deberíamos estar añadiendo? La fuente que vayamos a escoger es uno de los principales apartados que no deberíamos descuidar, teniendo en cuenta la gama de estos productos. Por ende, lo primero que te mencionaría es que realmente pasar hacia TX 3.0 es la mejor decisión que podríamos tomar, ya que realmente las diferencias en costo desde los modelos tradicionales no son tan relevantes y las mejoras sí que valen el salto en estos nuevos productos. Por ende, a menos de que ya tengas una fuente que cumpla con el wattaje recomendado para estos productos, es la única razón por permanecer por fuera de ATX 3.0. Si vamos a comprar un producto, pues no es el paso más coherente. No más, puedes comparar el precio de modelos como GF1 para Thermaltake o las AGF de MSI y verás que hay referencias que a lo mucho nos ponen sobre los $20 de diferencia que realmente lo valen.
Dejando claro esto, mi recomendación iría por una primera parte en alternativas económicas, donde básicamente tendremos las GF3 de Thermaltake a 750 watts y las A750G de MSI, ambos excelentes modelos desde bases muy similares, así como costos cercanos. Ya si nuestro presupuesto no está tan limitado, lo mismo nos llevaría desde las mismas referencias, pero en los 850 watts, que teniendo en cuenta los componentes no sería para nada un paso descabellado. Finalmente, la última recomendación, aunque no es del todo necesaria, ya sería acceder a los 1000 watts, pero realmente no es un paso que se necesite dar con un producto como estos. Los 850 watts ya están más que bien para estos componentes. La única razón de dar esa mejora sería pensando a futuro y la sustitución eventual de esta gráfica. Lo que sí tendría en cuenta serían referencias como Cheat de Corsair, que mantienen un buen concepto para dar el paso hacia estos productos. ¿Qué gabinete deberíamos escoger? Finalmente, y ante la última recomendación que tendríamos, veremos aquellos gabinetes, donde te mencionaré algunos modelos apropiados, pero debes tener en cuenta que me es imposible recomendar alternativas que le den soporte a todos los componentes mencionados. Así que en este caso, sí que debes evaluar por tu cuenta si aquellos componentes son compatibles con el gabinete, sobre todo ante la disipación y la gráfica, que son las que principalmente pueden influir. De esta manera, por ejemplo, si nuestro objetivo estuviera encaminado por una opción económica, por lo general te recomendaría mirar marcas locales en tu país. No es que tenga mayor misterio un gabinete, y por ende sí que puede haber buenas alternativas de marcas locales, a un bajo costo. Pero como no hay alguna en específico que te pueda mencionar, lo mismo nos llevaría ya sobre marcas posicionadas, tal cual como Fantech, que a día de hoy es la que mejor trataría ese mercado de gama de entrada, ya sea con modelos como P360A, que en general le darían soporte a cada uno de esos componentes, exceptuando aquellas gráficas en los 360 milímetros. Ya si miramos por encima de ello y ante opciones de un rango intermedio, tendríamos modelos típicos, pero muy bien trabajados, como los 4000D de Corsair, siendo un todoterreno para ese mercado, aunque es de un diseño bastante plano que puede desmotivar a algunos usuarios. Por lo que precisamente tendríamos otras opciones disponibles, como los 110R para MSI, con características bastante similares a las del 4000D, pero con un diseño más arriesgado para su frontal. Además de esto, también contaríamos con referencias como las TE500 de Cooler Master o el H5 Flow de NZXT, que a pesar de que este último no da soporte a las refrigeraciones por aire mencionadas, también sigue siendo una buena alternativa. Además de ello, en cada uno de estos modelos, los 360 milímetros no son aptos en la parte superior. Es así que si quisiésemos dar soporte a los mismos, ya nos llevaría sobre la gama alta, y es de referencias en Thermaltake como las Tower 500 o la línea Core P de esta misma compañía, además de modelos típicos como las Lian Li PS011. En conclusión, el 7800X3D es un procesador desde el cual vamos a poder establecer muchas construcciones con aquellos enfoques ante el gaming, sacando el máximo aprovechamiento de una generación como estas, y la suma del mismo ante aquella RTX 480 es una de las mejores combinaciones en la actualidad y el paso a obtener el mayor rendimiento posible. Y como hemos visto, hay muchas alternativas entre los componentes que podemos llegar a escoger para esta construcción, pero precisamente doy mención a tantas referencias para que adecues cada apartado mencionado según tus propias necesidades y que no precisamente tengas que disponer de una sola alternativa en donde probablemente cuentes con apartados que no serían necesarios para el ensamble que intentas realizar. Bajo lo mismo y antes de tomar cualquier decisión, es importante definir nuestras necesidades específicas en relación a la construcción. Esto implica considerar aspectos como la cantidad de puertos M.2 que necesitamos utilizar, el nivel de aprovechamiento que haremos de URMs más robustos con enfoques en overclock e inclusive la necesidad de características específicas como USB 4. Y esto tan solo desde la placa. Asimismo, deberíamos cuestionar la propia capacidad de los M.2 y memorias hasta las necesidades por disipación y diseño. Es recomendable responder a cada una de estas cuestiones antes de avanzar en nuestra elección. De esta manera evitaremos adquirir componentes con características que no aprovechemos y nos ahorraremos costos adicionales asociados a estos extras. Además de que debemos tener en cuenta que muchos componentes suelen tener descuentos en diferentes momentos, por lo que evaluar el precio de los mismos a lo largo del tiempo puede ayudarnos a obtener una buena relación calidad-precio para una construcción, que debería ser el objetivo principal en la mayoría de construcciones. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.